y parte de lo que nos tiene ocupados y ocupadas desde los medios de comunicación y también quienes pensamos y entendemos como herramienta para la vida a la política, bueno, tiene que ver con lo que está sucediendo hoy hacia adentro de la interna kirchnerista, peronista, del PJ en la provincia de Buenos Aires, sin definiciones en el día de ayer, que efectivamente lo esperábamos, y eso no sucedió. Vamos a pensarlo de la mano de él, cada viernes. Enrique de la Calle, desde la agencia Paco Urondo, nuestro periodista a la mano para poder pensar la política actual. ¿Cómo andás, Quique? Acá con Fer te saludamos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Quique, como siempre, muchas gracias. Y bueno, qué quilombo, ¿no? Que está habiendo en la política y sobre todo esta semana. Está complicada la interna, que es una interna que públicamente se insinúan muchas cosas, pero bueno, por lo bajo, cuando no tiene la oportunidad de hablar o de escuchar más fino algunas declaraciones, está como muy encendida la interna. Hablamos de la provincia de Buenos Aires y hablamos del sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner, barra la Cámpora, y el sector de Axel Kicillof. Están me parece que entrando en una encrucijada, que es cómo se va a resolver ese conflicto y de qué modo vos resolvés un conflicto sin salir perdiendo, digamos. Encrucijada que tiene dos principales cabezas, podríamos decir, y en esa encrucijada uno podría llegar a pensar cuál es el camino que, o a especular de cuál es el camino que tomarían esos dos referentes, ¿no? Estamos hablando de Axel Kicillof y Cristina Kirchner. Tal cual. Ahí están discutiendo, por lo menos la prenda de negociación, es el desdoblamiento de las elecciones en provincia de Buenos Aires. Kicillof quiere desdoblar. La Cámpora y Cristina, en principio Cristina no ha dicho nada, pero por lo que dicen los que serían sus voceros, ella no quiere desdoblar. Ahí estamos en un tema que, digamos, va a haber que tomar una definición. O se desdobla o no se desdobla. Si se desdobla, Kicillof quedaría como el triunfador de esa disputa, porque ya la disputa llegó a un lugar donde no es fácil de negociar. No hay punto medio. Hacer una cosa o hacer la otra. Por otro lado, si Kicillof no desdoblara las elecciones, correría el riesgo de quedar un poco resentida su liderazgo, ¿no? Medio este fantasma que recorre la política peronista, que es quedar un poco albertizado, sería, ¿no? Una persona que tiene determinados planteos, pero que no los puede llevar a cabo, que en política es casi lo peor que puede haber. No, que no se subió ni siquiera al ring y ya perdió, digamos, ¿no? También. En política es tremendo, ¿viste? Ser comentarista de la realidad en política no sería lo ideal, menos para una persona que pretende, en términos formales e institucionales, en 2 años ser candidato a presidente de la Argentina. Entonces, la sociedad podría mirarlo y decirle, no pudiste resolver un desdoblamiento y vos querés conducir este país que siempre está al borde del manicomio. Claro. Ahí, esa es la postura por momento de Axel Kicillof. ¿Qué pasa con la figura de Cristina en caso de que no se cumpla lo que quieren llevar a cabo, que es que no haya desdoblamiento? Y ahí me parece que Cristina entra en una fase similar, que es, si le logra torcer el brazo y no hay desdoblamiento, bueno, será la ganadora de esta mini disputa que se dio al interior del peronismo bonaerense. Ahora, si se desdobla, la gente de Kicillof dice que no hay modo de que no se desdoble, de que esto ya está preparado, que solamente no se envía ahora porque está esperando que la cosa fluya. Acuerdo, ¿no? Antes que decreto, digamos. Tal cual. Pero dicen, el decreto se va a usar. Eso dice la gente que está cerca de Kicillof. Si ese fuera el escenario, a Cristina no le queda otra, pareciera, por lo que fueron las declaraciones de sus voceros o de la gente que está cerca de ella, de que va a ser candidata a diputada provincial. Una persona que fue 2 veces presidenta de la Argentina terminaría en una elección a una legislatura provincial siendo candidata, suponemos, por la sección electoral de La Plata. Eso ya no sería una foto de decaer acá en un diálogo con los dos, ¿no? Porque estamos diciendo, bueno, está buscando que no decaiga su liderazgo, su figura política y demás. Ahora, irte para una legislatura, una elección de medio término para la provincia de Buenos Aires, ¿ya no habla del decaer de una líder política?
siempre se dijo que el kirchnerismo hizo una gran parábola de ser la gran fuerza nacional, una hegemonía nacional, a ser un partido vecinal casi del Gran Buenos Aires. Lo habrán escuchado muchas veces esos análisis. Bueno, acá sería como la confirmación de eso. Claro. Ella candidata de La Plata. Claro. Sería un retroceso fenomenal para ella, daría cuenta de toda la mega crisis en la que está el kirchnerismo / cristinismo hace un tiempo para esta parte. Entonces, coincidiendo en esto, es difícil saber cómo se va a salir, cómo se sale de este conflicto en el que se metieron las dos partes, de un modo en que ninguno de los dos quede en una posición muy golpeada, digamos. Claro. Ahí, Quique, te llevo, digamos, a un tema que tocaste ahí recién, que ya la cosa no va más para atrás, ¿no? ¿A qué se llevó esto, digamos? A justamente tener estas dos posturas. Si desdobla a uno, queda como ganador de una peleita interna, y el cambio, si gana la otra postura de no desdoblar, también, ¿no? ¿Por qué se llevó a esto? ¿Cuál el trasfondo, y el que no sabe por qué se llevó a estos dos personas que justamente tenían una muy buena relación? Sí, yo creo que salimos de esos guetos que se van conformando de gente que sobrepolitizada, como solemos decir, y me parece que la gente no tiene la menor idea ni siquiera de que exista alguna disputa entre Cristina y Kicillof. Yo creo que si vamos a mucha gente que está fuera del radar de los sobrepolitizados, vos le decís, ¿vos sabés que Cristina y Kicillof se llevan muy mal? Yo creo que mucha gente no lo sabe. No lo aceptaría tampoco. Bueno, pero lo que sabemos es que sí, hay una ruptura muy grande que yo creo que tiene que ver con la experiencia al frente de todos. Y esa experiencia donde hubo un liderazgo con muchos votos, Cristina, pero que no era la cabeza del frente en términos ejecutivos, porque el presidente y el de la presidencia era Alberto. Se vio que eso fracasó rotundamente, digamos, no hay modo de decir que eso no fracasó. Total. Los cristinistas, ¿qué te dicen? Y fracasó porque Alberto no hizo todo lo que Cristina le dijo que había que hacer. Pero la política no funciona ese. Como yo soy presidente, es raro que yo haga lo que vos decís. Para eso hubiera sido vos presidente. Me parece que ese esquema es el que está en crisis. Creo que el peronismo tiene muchas crisis, y no es solamente esta de liderazgo o de esquema político. Pero esa es evidente que está en crisis. Entonces, me parece que Kicillof no quiere repetir el esquema de Alberto al que parece que lo estarían llevando. Okay. Cristina como la gran electora y el candidato Kicillof, que en este caso ya hace un tiempo era esto, más propio que Alberto. Quique, ¿hay una posible solución, una posible vuelta para pensar lo que se viene en elecciones de medio término frente a esta pelea interna? ¿Cómo lo ves, digamos, de acá a un par de meses, cuando efectivamente se presenten esas listas y nosotros veamos cuándo vamos a votar y de qué manera? Pero también pensando... ¿Cuántas veces? ¿Y cuántas veces? Claro, no sabemos ni cuándo, ni cuánto, sí, ni la fecha efectivamente. ¿Y quiénes? Por un lado dicen, bueno, también, dice razón, Cristina, claro, pero Axel, ¿quién va a poner? Totalmente. ¿Cómo se resuelve? ¿Hay una posibilidad de resolución? Sinceramente, esto no lo sé, en el sentido de que si vos hablas, por supuesto que no hablo con Cristina, no hablo con Kicillof, pero si uno habla con terceras líneas de los dos lados, el fastidio, el enojo es grandísimo. Sí, claro. Es grandísimo. Se dicen cosas tremendas, y los dos parecen encerrados en su línea. No tiene que haber desdoblamiento, no lo vamos a aceptar. Y si va al desdoblamiento, significa que es una declaración de guerra. Hay declaración de guerra, va Cristina. Pareciera que ese juego es el que está hoy cerrado. No sé. Yo también estoy esperando que se resuelva para ver cómo se resolvió los factores que hicieron con eso, porque, insisto, si Kicillof ya no desdobla, va a quedar muy golpeado su liderazgo en esa interna peronista. Yo, por otro lado, si vos me decís qué vos querés, y a quién le importa lo que yo quiera, pero como estamos charlando un viernes de la tarde, obvio, yo qué querría, que todo se rompa por los aires y que todos los distintos espacios peronistas vayan por su lado. Porque la unidad frente todista fracasó, y entonces no se puede repetir ese esquema. Entonces, me parece que lo mejor es que las distintas fuerzas políticas peronistas vayan a la elección por su lado y traten de convencer a los electorados que puedan
de cuál es su propuesta. Total, para el 2027 hay tiempo. Sí, total. Me rompiste el corazón, Quique. Es tremendo. No, porque pensé que lo que más querías era que Boca juegue bien, pero bueno. No, eso ya no lo quiero porque ya veo que está tan lejos de que ¡Ay, no, Quique, por favor! no tiene ni sentido desearlo, es como perder el tiempo. Una cosa más cercana, ¿viste? Lo que sí me trae, y ya casi despidiéndote, Quique, y como siempre agradeciéndote, lo que me trae a la cabeza es que el año pasado él dijo, hay un quiebre en el peronismo y casi que podríamos llegar a hablar de una crisis tan grande de poner en juego su existencia, ¿no? Y bueno, acá se reafirma con esta interna, pues estamos viendo a dos super líderes, por lo menos de la edad contemporánea para nosotros que tenemos entre 30 y 40, la líder política, digamos, del peronismo y digamos del ala más progresista real de la política, es Cristina. Y de esta manera es como bastante difícil pensar como el porvenir del peronismo, ¿no? Todos nosotros, me parece que somos medio hijos políticos del kirchnerismo. Sí, total. Nacimos al amparo de esa discusión. Incluso yo empecé a militar más en 2001, sí, pero el kirchnerismo fue como la consolidación casi lógica de todo lo que habíamos peleado en 2001, total, de la sería, en algún punto, ¿no? Era una continuidad casi lógica para nosotros. Es eso lo que está en crisis, eso es lo que está, yo no diría en crisis, es lo que está terminando. Y es lo que me parece que a muchos nos cuesta soltar. Se terminó una época, pero en muchos aspectos, en debates, en discusiones, en liderazgos, y eso se tiene que reconstruir. Por eso yo digo, ya está, ya eso se rompió, con lo cual eso ya está roto, que se rompa los esquemas de representación bien, y empecemos de nuevo. Y empecemos todo de nuevo a repensarnos todos. Porque hay que repensar todo. Me parece que por eso es una etapa muy delicada para el peronismo. Muy, muy, muy delicada, porque cuando los grandes liderazgos concluyen o entran en decadencia, es un gran problema, sin dudas. Quique, como siempre, muchísimas gracias. Desde acá te mandamos un abrazo enorme. Un gran abrazo para ustedes, para la gente que nos esté escuchando, y nada, nos encontramos la semana que viene. Dale, abrazo enorme. Enrique de la Calle, desde la agencia Paco Urondo, nuestro periodista para pensar lo que está sucediendo hoy con el peronismo, por sobre todo en la provincia. Para leer mucho más, como siempre te decimos, agenciapacourondo.com.ar. Fingiendo demencia. Cuando en realidad te asusta. Nosotros la disfrazamos. La disfrazamos.